El cine, ese último invento en la era de las máquinas. Vamos en un viaje al pasado, 30.000 años atrás, a las cuevas de Chauvet, en Francia, de la mano de Werner Herzog en su película La cueva de los sueños olvidados, a un encuentro ritual con hombres del Paleolítico, precursores del cine y su lenguaje. Haciendo uso de los contornos e irregularidades de la piedra, dibujaron sobre esta animales de su dieta. Imagen sobre imagen sugerían movimientos a sus creaciones, que tomaban vida con la luz titilante de sus antorchas. Niños y adultos jugaban con sus dedos proyectando sombras sobre paredes enormes, lienzos sin memoria de los sueños de los primeros hombres. De manera más sofisticada, las sombras chinas supieron entretener a los emperadores, y no fue hasta el siglo de oro del Islam que se estudia en profundidad la óptica y la ciencia detrás de la percepción de la luz. El vidrio seguiría su camino científico, los monjes y las gafas, los italianos con el catalejo y el telescopio. Mientras tanto, en el 480, los maestros de la perspectiva hacen uso de la cámara oscura, una habitación con un pequeño orificio que deja ingresar un haz de luz que proyecta la imagen del exterior. Sobre esta, Leonardo da Vinci tomó referencia para sus obras. Heredera de la cámara oscura, aparece en Europa en el siglo XVII la linterna mágica, un proyector iluminado por una lámpara de aceite y con placas de vidrio que se desplazaban frente a la luz, sugiriendo movimiento. Entre 1820 y 1870 aparecen nuevos juguetes ópticos, experimentos desarrollados por médicos, psicólogos y científicos. El taumátropo y el zoótropo son solo ejemplos que juegan con la encadenación de imágenes. Pronto, estos migraron a las ferias itinerantes, una atracción más entre la mujer barbuda y los magos. Sin embargo, permitieron comprender dos fenómenos importantes para el cine, la persistencia retiniana y el fenómeno Phi, entendiendo que el cerebro ve el movimiento en aquellas imágenes que se repiten de manera continua y la retiene por milésimas de segundo. En 1927, tras años de experimentos y mezclas de químicos, Niepce se tarda 8 horas en fijar la luz sobre una placa. Vista desde la ventana de Gras, fue la primera fotografía. 12 años después, Daguerre presenta su versión mejorada, una que tomaba menos tiempo de exposición. Sin embargo, Fox Talbot lo sistematiza con el calotipo, que a partir de una imagen en negativo permite replicar cuantas imágenes en positivo se quisieran. En aquel entonces, el pintor Paul Delaroche gritó con temor: «La pintura se acabó». 160 años después, se diría lo mismo del cine. En 1878, el fotógrafo Edward Muybridge quiso evaluar la posición de las patas de un caballo al correr. Para ello, ubicó 12 cámaras que tomaron fotografías cuando éste pasara por delante de ellas. Luego, con la intención de reproducirlas en una secuencia a ilusión de movimiento, él mismo inventa el zoopraxiscopio. Pocos años después, George Eastman inventaría el rollo de película, la posibilidad para los fotógrafos de registrar más imágenes. En 1888, él fundaría Kodak. Thomas Alva Edison, genio y empresario, compra algunos de estos rollos, descubre la sensación de movimiento entre foto y foto y decide ubicarlo sobre un carrete iluminado por una bombilla eléctrica. A través de un pequeño visor, el espectador de aquel entonces podía asistir a una sensación privada de imágenes en movimiento. Era una cita privada con el kinetoscopio. En 1893, Edison desarrollaría en New Jersey el primer estudio de cine, Black Maria, una casa con techo corredizo que permite regular el ingreso de la luz. En su base había un mecanismo que le permitía girar siguiendo el trayecto del sol. Pero no sería hasta 1895, en Lyon, Francia, que Louis y Auguste Lumière notarían que el sofisticado funcionamiento de una máquina de coser les permitirá adelantar y detener un carrete de película. Inventan entonces el cinematógrafo, artefacto que permite exponer la luz sobre el soporte para registrar la realidad y además proyectarla al ubicar una bombilla que ilumina el film. Sin embargo, el cine no nace hasta el 28 de diciembre de aquel año, que en el Café de París
comparten sus tomavistas con el público. En la salida de los obreros de la fábrica, filmada en 3 ocasiones diferentes por estos inventivos hermanos, ya estaban las nociones base del cine. ¿Por dónde salen los personajes? ¿Cuál es el orden jerárquico de la salida? Los Lumière no eran solo genios técnicos, eran ante todo observadores atentos, o los últimos pintores postimpresionistas, como lo definiría Godard. Finalizando un siglo y con ello la ingeniería victoriana, el cine fue ese último invento de la era de las máquinas, como dice Hollis Frampton. A través de nuestra página de Facebook tendremos actividades abiertas para todos el 1 y el 16 de junio.